Tengo que esperar por lo menos al guío que me prestó el computador. Ya, es muy feo si empiezo sin él. Voy a aprovechar de preguntar. La idea de mañana quiero hacer algo más práctico, porque la idea, o sea, lo que me dijeron que las 8 horas era una actualización, no hay evaluación en las clases, sino que les tengo que dar un trabajo. Entonces, lo que me interesaría es mañana hacer una actividad. Lo primero, ¿alguno ha ocupado herramientas OLAP, particularmente Tableau o alguna herramienta parecida? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Así que como mitad y mitad. Ya. ¿Y alguna herramientas de minería de datos han ocupado? ¿Sí? ¿Cuál? Pentaho. Pentaho, ya. ¿Y alguien me ha ocupado? Ya. Ya, porque lo que me gustaría mañana es, a ver, el ideal, no sé, eso puede ser organizarse en grupos de a 2 o de a 3, me refiero a que cada grupo trajese un computador y pudiera descargar Tableau, que lo pueden bajar de la página de Tableau, y la licencia son 17 días. Ustedes están como alumnos regulares acá, ¿verdad? No. En el SIGA no aparece. No aparece en el SIGA. Ah, ya. Lo que pasa es que si están con alumnos regulares, ustedes pueden bajar un certificado de alumno regular, lo envían a la gente de Tableau y les dan una licencia académica por un año. Entonces, por eso les preguntaba. Pero entonces, la idea mía sería esa: pudiesen a lo mejor organizarse en grupos de 2 o 3 personas, bajar la herramienta, y eso sería Tableau, que acompañamos una parte de la clase. No sé, ¿a qué hora es el break mañana? A las 11. Ya, a las 11. Y después del break, hacer unas experiencias en minería de datos. Una alternativa sería hacerlo en Oracle, y la otra posibilidad sería ocupar R. Ahora, la idea de R es que ya les paso lo de script, vamos haciendo el ejercicio todos en patota, para que no aprendan el lenguaje, sino que en el fondo, mira, hagan esto, y después aparece un gráfico y vemos cómo se interpreta. Eso es lo que me interesaría. ¿Por qué? Porque la idea de la evaluación es que yo les quiero pasar unos datos y ustedes me replican la misma experiencia y me envían los resultados. Eso lo quiero evaluar de esa manera. Entonces, en vez de estar diciendo aprenda la herramienta por su cuenta o no sepa en el fondo qué es lo que le estoy pidiendo, es más o menos replicar la experiencia pero con datos diferentes. Entonces, por eso es posible que a lo mejor de a 2 o de a 3 pudiesen traer el computador con primero Tableau y segundo se metió el ruso. El gato, ¿no? ¿Es posible, no? ¿Sí? Entonces podrían organizar, porque ya tenemos un grupo ya. Ya, por eso, a ver, si tienen el grupo, que alguien del grupo ande con el grupo, si uno solo, porque lo que me interesa es que también hagan el grupo, no porque si no, no se potencia la análisis. Yo no quiero preguntar si la tenemos que entregar el domingo, pero la mayoría no la tenemos. Entonces, era necesario tener por lo que tú dices. Ya, entonces sería Tableau y Oracle R. Vamos a tenerlo ahí disponible. No es como que sean dos versículos. Sí. A ver, chicos, ¿quiénes han trabajado con R? Si puede levantar la mano. Hace mucho. Aunque sea alguna vez. Ya, ¿y quién ha trabajado con Weka? Perdón, con Oracle. Uno, Oracle. Ya. Yo creo que lo más fácil mejor que utilicemos Oracle. ¿Sí? Sí. Ahora, el Oracle, o sea, si alguien, voy a tener la experiencia de las dos maneras, pero lo voy a desarrollar de una forma y la persona que quiera trabajar en otro lenguaje, le paso el script y lo vamos también viendo. Pero en el fondo la idea mañana no es que yo ir por grupos, pero algunas partes las voy a ir haciendo entre todos para ir avanzando al mismo tiempo. Entonces vamos a hacerlo equilibrado. Sería entonces Tableau, tienen que entrar a tablausoftware.com y ahí hay una versión que es la versión desktop, escritorio, desktop, ¿ya? Y si es hora, le voy a... un buen detalle. Podría dejar ya, se lo dejo cuando tenga mudo, ¿sí? Por si acaso, si se me olvida, voy a tratar que no. Y no, cuando ustedes entran, si ustedes entran hoy día, le va a decir que la última versión es 1 de julio. Si entran mañana, decir que la última versión es 2 de julio. Todos los días, a la hora que ustedes entren, es la última versión. Pero no descarguen esa, sino que les pediría que abajo dice que la última versión todavía está. Hay una versión que se la voy a mencionar, es una versión anterior. Quiero que esa descarguen porque, por algo que todavía no entiendo, la versión más reciente no tiene todos los algoritmos que la versión anterior.
Entonces me ha pasado que vamos a hacer la experiencia de asociación y una de clasificación. Y la de asociación no está incluida en la versión nueva. Entonces al final la experiencia me va a quedar trunca. Entonces le voy a indicar que no sea la última, sino una versión que tiene como un año de la vez que se lanzó. Para eso. Pero ojo, realícense el de A2 o de A3, entonces es necesario que todos traigan el computador. ¿Ya? Ya. Vamos entonces, entremos en materia nuevamente. Ya. Una base de datos. Ya, el primer grupo, lo más simple, vamos en esta parte. Si hiciéramos un gráfico de comparación entre tamaño y complejidad, las bases de datos valor con clave son las más simples, las de grafos son las más complejas porque hay mucha relación dando vuelta. Desde el punto de vista de tamaño de los datos, los gráficos tienden a ser más pequeños por cuanto si una persona, a ver, si yo soy contacto de 10 personas, yo estoy una sola vez con 10 relaciones, no es que estoy replicado 10 veces. Mientras que en el caso acá del sistema, el equivalente sería que yo voy a estar 10 veces. Entonces por eso es que la complejidad, el tamaño tiende a ser mayor. Los mismos datos, si yo los represento a un valor clave, me van a ocupar más espacio a que si yo los ocupara en una base de datos de grafo. A eso se refiere. Ya, esto me lo voy a saltar. Valor clave. Ya, entonces la idea es tener, típicamente se tiene un valor con el límite en el tamaño, como una clave que tiene un tamaño máximo X, y capaz de guardar cualquier valor asociado. En este caso estaría diciendo, por ejemplo, la clave puede ser una persona que supone que no se repite, a lo mejor se ve un libro, el root de una persona, y están los datos asociados a este contexto. La ventaja es que no tiene esquema, en el fondo todo es así, clave, valor, y lo que yo necesito, eso sí, que para poder encontrar algo tengo que hacerlo siempre a partir de la clave. No es como en el caso de una base de datos relacional, que uno podría tener un archivo de persona, y si bien la clave del root es la clave primaria, yo también puedo buscar por la comuna, la fecha de nacimiento, el sueldo. Acá todo se hace a través de la clave. Esa es una restricción importante que tiene la herramienta. Por lo mismo, se facilita en cambio los requerimientos, si yo quiero guardar más valores, en el fondo esa misma clave se va asociando a cada vez datos nuevos que vayan apareciendo al respecto. El modelo de datos es muy simple, no hay en el fondo un modelo de datos como lo hemos estado manejando en situaciones anteriores. Y diría que también esto es importante, escalabilidad horizontal. Escalabilidad horizontal quiere decir que todos los datos asociados a ciertas claves las puedo guardar en un lugar, y el fondo de particionamiento, eso es un particionamiento. Por clave, los registros asociados a una cierta clave se guardan en un sitio, los que están asociados a otra clave se guardan en otro sitio. Por ende, lo que uno puede hacer es que dependiendo del requerimiento voy a un sitio y no tengo por qué estar accesando consultando los otros. ¿Ya? Esa es una forma del problema. ¿Cuál es la desventaja? Cuando hablamos de aplicaciones complejas, se hace bastante más complejo, más difícil, por el hecho de que hay que estar buscando en alguna parte el valor X de una clave y en otra parte eventualmente podría ir a buscar otro valor asociado a la misma clave. No es conveniente para el tema de los grafos, por esto que les decía anteriormente, el grado de duplicación que se va a tener es muy grande y en general se tiende a trabajar si son datos interconectados con grafos o bien pasar al siguiente contexto que serían las bases de datos basadas en columnas. Antes de eso, motores de base de datos típicos que uno podría entrar a considerar son Redis, DynamoDB o React, que son bases de datos que trabajan, por ejemplo, fuertemente en temas de memoria. Y también está considerando, eso sí, el tema de... no está mencionado acá. Y el tema solo apoya consistencia eventual. Tú mencionabas estos detallitos un momento atrás de tareas o sesiones que también podrían mencionarse. Acá también está el hecho de que no es una consistencia absoluta como lo encontramos en una base de datos relacional, sino que estamos hablando de consistencias parciales. ¿Ya? Cuando uno pasa al tema de base de datos en columnas, se puede ver de esta manera. Tengo una clave, que sería este de acá. En una base de datos clave valor tengo esta clave con esta columna, la misma clave con esta columna, la misma clave con esta columna, y si son 5 columnas, en el fondo tendría 5 veces la misma clave con una columna diferente. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar acá? Que en el fondo
yo voy a tener tablas, que son filas y columnas indexadas por una única clave, pero cada tabla va a tener una familia de columnas. Entonces, en este caso, el nombre, por ejemplo, por sí solo podría ser una familia, y a su vez, en el caso de acá, la calle y la ciudad podría ser otra columna, y estos dos datos podrían ser una tercera familia de columnas. Insisto, esta clave está una sola vez. En los motores anteriores, la filosofía de trabajo es que esa clave se va a repetir tantas veces como diferentes columnas vayan a estar presentes. Y lo que uno también podría asociar es el hecho de que, por ejemplo, si lo quisiéramos orientar a un ambiente analítico, estas podrían ser las columnas que voy a ocupar en un cubo y estas podrían ser las columnas que voy a ocupar en otro cubo. Por eso es que están relacionadas y están almacenadas en forma conjunta. ¿Ya? En el caso del registro tradicional no guardo el registro completo. Acá yo lo que puedo hacer es particionarlo y cada partición eventualmente podría ser una familia diferente. Yo no sé cuál es el uso que le voy a dar, pero normalmente cuando ocupo esta columna es muy probable que también ocupe esta y no esta. Por eso es que estamos guardando esta en la misma familia, ellas entre sí y distintas a esta. ¿Ya? Es un particionamiento vertical, pero no necesariamente de a dos, sino que estamos viendo de alguna forma datos que están contemporáneamente o por lógica del negocio utilizados en forma frecuente entre sí. Los nombres de las columnas son dinámicos y eso puede significar que nuevas columnas pueden ser creadas con la inserción de un nuevo valor. Me explico. Por ejemplo, acá podría suceder de que junto con estos datos yo quiera guardar la fecha de nacimiento. En base a datos relacionales lo que tengo que hacer es un alter table, agregar la columna. Eso va a significar que todos los registros van a tener ese nuevo dato. Tengo que indicar si es una familia de columnas por sí solo en este caso o le incluyo en otro, pero no significa que todos los registros vayan a tener ese cambio porque es algo que se hace dinámicamente sobre el modelo. Acá está un poco la idea. Por ejemplo, esta misma persona tiene... hablamos de columnas anchas. Esta persona tiene un nombre, esta otra persona también tiene un nombre y tiene una familia de columnas que corresponden a sus amigos. El nombre de la persona y el email. Y eventualmente puede ocurrir que ese nombre se comparte. Esto es parte de la duplicación que uno también mencionaba un momento atrás. Y en ese contexto, este tiene largo 2, por ejemplo, y este tendría largo 4. Podemos encontrar que hay sistemas en los cuales algún ramo ustedes vieron que había registro de largo variable, ¿se acuerdan por ahí? Ya, lo vimos, ¿ya? Uno se da cuenta de que las técnicas se reutilizan, ¿ya? Simplemente que el sistema lo que hace no es que tengamos, por ejemplo, todo el registro de largo variable, es esta familia de columnas la que tiene un largo variable, esta no tiene un largo fijo, hasta que no le incorporemos un dato adicional. También puede suceder, por ejemplo, que este dato tiene un valor y está indicando que tiene una marca de tiempo y el valor es propiamente tal. Pero a su vez, lo que yo puedo requerir es guardar versiones de este dato, pero no del registro completo, solamente del dato en sí, o de este que está acá. Entonces lo que está indicando, por ejemplo, que el valor actual de este atributo es S con esta marca de tiempo, que en el fondo es un valor asociado a una fecha, hora, segundo. Y estas son las marcas de tiempo anteriores, el valor ha ido aumentando en fechas, momentos diferentes. Esto de acá. Entonces, mantengo un solo dato, un solo valor, mejor dicho, para este atributo, pero puedo tener todo el historial de este otro atributo. Y un poquito lo que quería reflejar con esta figura. Acá. Esta columna, solamente esta columna tiene varios valores y cada valor con una marca de tiempo. Entonces no es que replique el registro tantas veces como sea necesario, sino que se va solo la familia de columna o la columna que corresponda es la que tiene varias versiones. Versionamos columnas en el fondo, no registros. Por lo tanto, uno empieza a ver que el concepto de columna es algo difuso, no es exactamente igual a como lo veíamos en el caso de una base de datos relacional. Se puede entender como un mapa multidimensional. Esto tiene varias ocurrencias. Eventualmente podría ocurrir que son largos distintos, arriba, abajo pasa eso. Y una forma de trabajar con esto, y aquí aparece la manera en que uno podría programar en estos ambientes,
Acá, por ejemplo, aquí está lo que decía un momento atrás, está un SQL, que es un lenguaje de consulta, aquí está ejemplificando Cassandra, que diría que de alguna forma el motor de base de datos emblemático de este paradigma. Entonces, si yo hago esta consulta, debería aparecer de esta forma, los nombres de las personas, los amigos de las personas y los emails de los amigos de esta persona. A pesar de que físicamente está guardado de esta manera, disculpa, es más o menos lo que está aquí arriba, simplemente que el largo ya no es 4, sino que está reducido en 1. El sistema lo que va a hacer es mostrarme estos datos. Ahora, la salida sería que apareciera, a ver, esta persona es amiga de Joe y es amiga de John. Y John es amigo de Joe, por lo tanto, y de Guy. Entonces, aquí tenemos 6 ocurrencias. Guy está con John y con Max. Estoy enredando acá. En el fondo son 5 ocurrencias, están guardadas de esta manera, algunas están repetidas, pero el sistema lo que hace es mostrar los datos de manera tal de que no da la impresión de que tuviésemos estos registros de largo variable. Esto es lo que da la visión que se da, que tengo una base de datos, una tabla, con estos datos, un registro tras otro, de largo fijo, cuando en la práctica lo que yo tengo es largo variable guardando en 2 registros, o el equivalente en 2 registros, la misma información. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, aunque nosotros guardemos la información mostremos esta información de esta manera, la base de datos la guarda de esta otra forma. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, al crear la tabla, dice que esta persona tiene como clave perso, que es de tipo texto, que sería lo que está acá, y después guarda los amigos en un map. Esto se puede entender como una lista enlazada, o una colección, donde tengo texto con texto, texto con texto. Ni siquiera tengo que especificar que un texto es texto propiamente tal y que lo otro es la casilla de correo, porque a lo largo que tengo una arroba o tengo un formato diferente es texto. Y después señalo que quiero guardar en la tabla de amigos, personas y amigos. O sea, el texto y lo que sería la familia de columnas, text. ¿Y qué es lo que yo guardo? Esta persona, y después voy a señalar que tengo map, o sea, largo variable, donde cada ocurrencia tiene que tener un texto y además tiene que tener otro texto, que nosotros lo vamos a interpretar como la clave y a su vez el valor correspondiente, el nombre de la persona y el correo en sí. Entonces eso, si ustedes se dan cuenta, no es muy diferente a SQL. Esa es la idea, tratar de que sea bastante cercano para que uno pueda interiorizarse rápidamente en la herramienta. Tiene una buen escalamiento horizontal, alta disponibilidad. Insisto, las claves, ciertas claves las puedo guardar en un disco servidor, otras claves las puedo guardar en otro servidor. Soporte datos semiestructurado. El hecho que sea text acá es muy genérico, se puede guardar mucho texto, formato distinto, no estructurado. Quizás lo más cercano a lo que tenemos en el caso de una base de datos relacional sería un bar chart, o eventualmente un blog, depende de cómo se pueda verlo, pero acá no estamos prácticamente especificando nada, sino que algo que se puede escribir. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? No estamos indicando el largo, o sea, en el fondo aquí tengo una asociación de 1 a muchos escondidos en una sola tabla. Es como si hicieron un hueso de esa tabla, es como hacer un join en el SQL antiguo. Claro, exacto. Cada vez que tú tienes un map o una colección en general, en el fondo estás metiendo muchos adentro y lo puedes recuperar bastante más rápido. Pero sí está el tema de que, por ejemplo, este grado de replicación, que es menor al de clave valor, pero igual está presente. En una base de datos relacional yo debiese tener el equivalente a la clave de John en cada uno, y en otra parte tener el John con el resto de la información. Acá tengo el John y el correo electrónico más de una vez. Entonces eso empieza a generar un poco más de espacio en el disco, pero tampoco, si lo manejamos bien, no es un drama. O sea, más que el problema del espacio en el disco, en este tipo de casos, el problema que se da es cuando uno quiere cambiar el correo de John. Pero tiene que hacerlo varias veces. Porque uno tiene que buscar en todas las operaciones donde está el correo John. Claro. O sea, es súper útil para datos históricos, por ejemplo, o para datos en donde no haya mucha modificación. Claro. De acuerdo. Por lo mismo voy a retomar lo que mencionaba acá.
Estas podrían ser columnas que yo meto en un cubo y esto podría ser otro cubo, porque los cubos están pensados para hacer un trabajo mayoritariamente solo de lectura. O sea, como la parte transaccional no es el fuerte, se puede, pero no es el fuerte, por así decirlo. ¿De acuerdo? Se puede comprimir también los datos. De alguna forma, a ver, si este fuera Hotmail, el sistema podría buscar algún mecanismo en el cual dice de ahora en adelante o de aquí a los próximos 20 son todos Hotmail, no tiene que estar colocando el texto completo, sino que lo puede comprimir con alguna clave. A eso se refiere. Se activa y que siempre depende del motor de base de datos. Aquí los ejemplos son de Cassandra. Si uno se va a otro motor de base de datos, la manera de trabajar no es exactamente igual. Por eso que el rango de comparación es bastante amplio. Podría ser entre 5 a 100 veces más rápido que un ambiente relacional para el mismo conjunto de datos. Y a su vez, de 5 a 10 veces menos espacio en disco se podría ocupar en medida que se utilice un buen algoritmo de compresión. ¿Ya? Y bueno, tiene soporte a aplicaciones OLAP, lo que habíamos mencionado. Desventaja, dado que está pensado para temas de lectura, OLAP, las aplicaciones transaccionales se hacen más complejas, me cuesta modificar, fundamentalmente modificar, y también no es adecuado para datos altamente interconectados. O sea, en el fondo lo que me está diciendo de que nuevamente el ciclo de valor, si quisiera trabajar con datos de redes sociales o algo similar, no es la mejor elección. ¿Ya? Sin embargo, para ambiente analítico podría ser una buena alternativa. Después está la base de datos documentales. Aquí lo que es la unidad de almacenamiento básica es el documento. ¿Ya? Así como hablamos en una base de datos tradicional es un registro. Acá el documento, que es lo que más se podría decir que se parece a una fila o un registro relacional. Lo que hace el documento, nuevamente toma la idea de clave valor, pero la comprime de manera tal de que yo pueda tener documentos anidados, incluso arreglos. Dado una clave, yo no tengo solamente un valor o una familia de columnas, sino que tengo muchos valores, que es lo que se denomina finalmente el documento. Y como lo estoy anidando, de manera natural debiese surgir una jerarquía. O sea, un documento es igual que es como que el documento fuera un libro. ¿Ya? Y el libro al final tiene capítulos y el capítulo tiene secciones. Entonces ese anidamiento es lo que uno podría hacerlo aquí de forma natural. No es como una base de datos relacional que es normalizada. Los capítulos, por ahí se dice que la base de datos relacional es como meter un auto en un garage y termina colocando la rueda en un auto, la carrocería en otro, como que lo despedaza por culpa de la normalización. Eso es lo que ocurre, está todo distribuido. En el caso de acá, el vehículo queda completo, pero de una manera jerárquica. O sea, para poder llegar al motor tengo que pasar por la carrocería. O sea, hay una estructura que respetar. La colección, que también se le denomina como un bucket, una celda de datos, es un conjunto de documentos que son compartidos con algún propósito en común, o lo que se asemeja en general a una tabla relacional. No es igual. Y podríamos tomar en cuenta este ejemplo. ¿Se ve bien? ¿Vamos hasta acá o no? ¿Sí? A ver, acá tengo un documento que tiene una clave y esa clave tiene asociados varios valores. El título del documento, la categoría y actor. Pero el actor se me puede repetir varias veces. Entonces, al tener esa estructura, lo convierte en un arreglo. Supone que tenemos muchos dentro del documento y a su vez yo puedo tener el documento 97 con título, categoría y un actor, el documento 105 con otro título, categoría y actor. No tiene por qué ser, porque por eso hablamos de un arreglo. Los largos de los actores pueden ser variables, largo 1, largo 2, largo 3. Y esta idea de bucket, la colección de documentos, sería lo que está acá. Estaremos hablando como de documentos que están dentro del mismo contexto. Como cuando uno va a la biblioteca, ¿verdad? Que tiene como el lugar, la casa, donde están todos los libros de informática o todos los libros de medicina. Aquí está el libro 1, el libro 2, el libro 3. Y aquí estoy guardando, por ejemplo, el autor o los autores que podría tener el mismo libro. Es un poco la idea. Si esto lo guardáramos en una base de datos relacional, ¿cuántas tablas serían? La 2, la
libro. Categoría, por ejemplo. Podría ser, a ver, estamos de acuerdo que actores sería otra tabla. Son los primeros. Título. Claro, y ahora, y el identificador, el título y la categoría podrían ser una sola fila. Sí, podría Pero ser. categoría también podría ser otra tabla. También podría ser, ¿verdad? Pues el hecho que como se empieza a repetir, uno podría decir que tengo un tipo de categoría, ¿verdad? En este caso un tipo de documento. El documento tiene un identificador y tiene un título que probablemente el título va a ser único. Y ahí si se repite, hay que repetirlo. O sea, nosotros podemos encontrar dos libros que llaman de inteligencia de negocio y no porque uno se llame así, el otro no se puede llamar de esa misma manera. Aunque compartan el mismo tipo, el título puede ser que sea el mismo. Entonces puede ser la categoría 1, el identificador y el título podrían ser otro y los actores necesariamente van a ser otro. O sea, lo que guardamos en 3, 2 eventualmente 3, terminarían siendo un solo documento acá. Lo interesante está que si yo voy a hacer un trabajo con esto, no tengo que estar haciendo yo. Los datos están donde se necesitan. La complicación, Si yo quisiera saber cuáles son los libros que compuso nosotros, Sandra aquí. tengo que hacer un recorrido completo, ¿verdad? Exacto, es un tema transversal, ya no porque no estoy entrando por la clave, sino que estoy entrando una clave secundaria. Entonces, como todas las cosas van por un lado, pierdo Y por otro. obviamente también uno tiene el tema de la escritura. Porque al manejar un ID del actor, uno no debería tener repetido una ID de actor, por ejemplo. Uno tiene que mantener de alguna manera los índices de las cosas de alguna otra manera. ¿Ok? Claro, lo que sería si este actor está presente, dices tú, ¿verdad? Claro. Lo estaría repitiendo otra vez, en vez de tenerlo una sola vez, lo tendría presente. Cuando lo tengo que reescribir, tengo que editarlo más de una vez. Exacto, exacto. Entonces, o sea, en el fondo no es algo muy distinto a lo que uno sabe de antemano, simplemente que estamos viendo la tecnología. Ahora, ¿esto qué es lo que pasa? No hay que perder de vista. A lo mejor años atrás la idea estaba, pero estábamos hablando de discos que son mucho más lentos. Ahora estamos utilizando tecnología de almacenamiento secundario que es mucho más rápido y varios de estos datos los podemos tener guardados permanentemente en la memoria principal. ¿Ya? Entonces, por eso que, disculpe que sea un poco reiterativo, pero por ejemplo uno podría decir, para los que estudiamos acá en la Universidad ARI u OMA, era como importante en ese momento porque realmente era una diferencia trabajar en la memoria en el disco, pero esa diferencia cada vez se ha ido cortando. Pero las técnicas siguen sobreviviendo, ¿ya? Simplemente que se pueden amoldar, reestructurar, pero en general no es algo tan nuevo como uno esperaría. Esto, finalmente, esto está en cierto lenguaje, yo lo podría considerar, tomando en cuenta cómo ocurre en la práctica, documentos XML o JSON particularmente. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una tabla que sería una relación de 1 a muchos. La primera tabla tiene una columna P con X y Y. P es la clave primaria que también está presente acá y la relación sería de 1 a muchos. Un T tiene muchos Z. Entonces, cuando yo hago esta consulta, yo hago un join entre esta tabla con esta y rescato todos aquellos registros de la clave es Q33 o 33. Esto, primero, las tablas yo lo puedo guardar directamente en un solo lugar, ¿verdad? Entonces tengo el identificador, la clave, el X, la clave, el Y, la clave y el Z podrían ser un arreglo como en el caso anterior. Y en vez de hacer este comando, y aquí sí cambia un poco la filosofía de trabajo, en esa base de datos yo quiero buscar las partes y dentro de esas partes encontrar aquella donde el identificador es Q33. Esto ya no está en SQL. Formato, ahí depende si estoy ocupando XML, estoy ocupando JSON. El tema con XML, por el origen que maneja, son los tags, inicio término, inicio término. Que el sistema de alguna forma tiene que hacer un análisis del texto para ir reconociendo dónde empieza, dónde termina algo y eso puede hacer y propagar ciertas demoras. En el caso de acá el sistema lo que hace es mucho más rápido, encuentra el atributo, el valor, hay una separación por coma por ejemplo y si no hay un paréntesis y se acabó el tema. Entonces el sistema hace un reconocimiento del texto mucho más rápido. JSON ha sido bastante más conveniente en ese caso. Y además que son más livianos también. Pesan menos porque tienes con menos texto, dice lo mismo. Sí. Sí. Y lo otro, bueno, que para que nos vamos con cosas, la mayoría de estas bases de datos en muchas ocasiones se usan para temas de interfaz en JavaScript, por ejemplo. Y, bueno. y Ajax, Eso te iba a decir. Ajax lee automáticamente el JSON y no hay que hacer nada. Claro.
De hecho, esa ha sido la evolución de pasar de XML a JSON. Es decir, intercambio de formato de XML, el tema de JSON ha sido lo que te ha permitido hacer más rápido, más liviano. Y si no es JSON, puede ser lo que ocupa Mongo, que en el fondo es JSON con datos que le permiten, particularmente, ejemplo este último. Estos son datos tradicionales, el número, el string o el chat, batch que viene en SQL. Entonces, MongoDB lo que hace es ocupar JSON, que es JSON más datos más actuales, más estructurados, si lo quisiéramos manejar de alguna manera. Entonces, y lo otro que es interesante, que en el caso de JSON tengo un texto, que si lo lleváramos a Python, lo que se hace es considerar, esto me suena como las cuando uno hace análisis de mensajería, que hay como inicio, término del frame, ¿verdad? Inicio, término del registro de los datos. Entonces aquí está la clave, el valor, la clave, el valor, formato que me dicen tipo C, como el carácter nulo, hasta dónde llega el texto que define el nombre del atributo, el separador, donde está el nombre, el siguiente atributo, donde termina el valor. Entonces, de alguna forma, el sistema toma el frame JSON y lo que hace entonces por sí solo es capaz de poder identificar los delimitadores y lo que significa cada una de sus partes. Por lo tanto, no tengo que tener un modelo de datos que me describa cómo está. Se puede autodescribir por sí solo, ¿verdad? Los formatos me están diciendo, ojo, aquí viene un dato. Y mientras no encuentre el carácter nulo, ese es el nombre. Y mientras no encuentre un separador, ese es el valor. Y eso se repite. Se repite hasta que aparezcan los caracteres finales y ahí tenemos los datos completos. Entonces, autodescriptivos, autoexplicativos. Altamente tolerable a fallas. Fácilmente integración de diversas fuentes de datos, así como la idea de XML siempre ha sido como integrar diferentes sistemas, intercambiar información. La filosofía de estos sistemas es la misma, tratar de poder facilitar y sacar diversas fuentes. Y lo otro, los cambios de requerimiento. El archivo no está amarrado a este modelo, a un diccionario, por lo tanto el documento yo lo puedo modificar en su estructura con una facilidad bastante mayor a lo que son las bases de datos tradicionales. Baja eficiencia como desventaja. Bueno, el modelo consulta está limitado a claves de índice, eso sí puede ser una limitación. En el fondo yo tengo que la clave de alguna forma es importante para poder llegar rápido al dato. Si no es así, tengo que hacer este recorrido transversal y ahí me genera cierta demora. Lo otro, nuevamente, no es adecuado para datos interconectados. Como esto ha salido ya 3 veces, antes de eso, bases documentales, MongoDB, la tradicional Code también es otro sistema documental, diría que bastante más, bueno, simple también podría ser, pero Mongo es lejos el que la lleva al respecto. Bueno, y dado que han aparecido las bases de datos interconectados, más de una vez, están las bases de datos de grafos. Los grafos se refiere a que voy a guardar nodos, que son los objetos, donde está toda la información asociada a un ente real. Los ejes tienen que ver con relaciones, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de Keanu Reeves con la fecha de nacimiento, y tiene como relación el hecho de que actuó con ese rol en esta película y actuó con este otro rol en esta otra película. Y a su vez, esta película, por ejemplo, fue dirigida por... Esto está desfasado. Cuando eran hermanos Wachowski. Aquí está este director. Y podría suceder que esta misma persona dirigió varias películas. Lo único que tengo que colocar son arcos. ¿Ya? Entonces... se relaciona, así como esta persona se relaciona con el resto. ¿Por qué? Esas relaciones van con, obviamente, con una descripción. Van con claro, van como una... Actuó, dirigió... Exacto. Colocan la relación y además tienen que colocarle un valor. Y eventualmente, dependiendo del motor de base de datos, le pueden colocar una duración. Por ejemplo, ustedes no van a estar eternamente en el PET. Tú estás en el PET, pero tienes una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces esa relación está acotada en el tiempo. Hay otro que tú podrías decir que eres, por ejemplo, tú para toda la vida vas a ser alumno de la universidad, como alumno regular, alumno titulado. La relación como alumno va a ser eterna.
La relación en el P es temporal, entonces también puedes colocar marcas de tiempo según sea el caso. Es lo que se hablaba antes como base de datos semántica. Sí, más cercanos a eso. El hecho de que tú le puedas agregar, no solamente decir que están relacionados, sino que además le agregas concepto de una propiedad, una duración, algo así. Tú ibas a decir lo mismo, parece. Sí, tiene que ver con la voz semántica. Claro. En el fondo no es lo mismo, pero es como que tuviéramos el modelo de entidad-relación, por ejemplo, lo que uno hace en un modelo de datos. ¿Verdad? Que uno dice el A de 1 a muchos con el B, pero la diferencia es que el A ahora se llama Keanu-Reeves y el B se llama The Matrix. Entonces no es como la clase, sino que tenemos el objeto instanciado realmente con los valores que correspondan según sea el caso. Acá está medio difuso, pero tenemos el mismo actor diciendo que actuó en esta película, también en esa y en estas dos de aquí abajo. Y a su vez tengo otros actores que actuaron en la misma película de acá. Por lo tanto uno podría entrar a ver, por ejemplo, preguntar en qué películas actuó tanto Keanu Reeves como Al Pacino. Entonces, lo interesante de esto es que el sistema es capaz de poder encontrar relaciones navegando. En el fondo es que eso, son estos recorridos transversales que uno hacía. Yo estoy dando una tesis en el cual lo que estamos haciendo es ver cómo esto, por ejemplo, nos podría ayudar. Son dos tesis, una que está terminando. Por ejemplo, para investigaciones policiales. Porque la persona que está haciendo el trabajo me decía de que tiene, cuando, por ejemplo, la PDI finalmente, cuando tiene, ejemplo, información, se toma declaraciones o la gente dice me pasó esto, hay mucha información que de repente no la conoce o no la entrega, no porque no la sepa, a lo mejor se le olvidó o entrega información a media. Entonces, dentro del trabajo que esta persona estaba haciendo, me decía de que en algún caso recordaba de que la habían asaltado porque tú cerca de un supermercado y a un vehículo amarillo, por decir algo, no me acuerdo exactamente. Y en otra parte de este modelo, porque finalmente uno toma la base de datos y la transforma en un tremendo grafo, aparecía de que había una persona manejando un auto amarillo, había asaltado un local comercial, una cosa así era. Entonces, por un tema de relación, ese auto amarillo, local comercial, supermercado, entonces debiese ser la misma persona, y por lo tanto, datos que a lo mejor no aporta el primero, sí lo pueden obtener a través del segundo, por relaciones. Ahora, el tema está que cuando uno empieza a colocar el nombre de las propiedades, no exactamente son los mismos. Por ejemplo, uno podría decir que yo vivo en Santiago, y para uno, sobre todo para, por ejemplo, en el caso mío, yo no me crié en Santiago, para mí, desde afuera, Santiago era una sola cosa. Cuando uno empieza a vivir acá se da cuenta de que si yo quiero ir a un lado, quiero ir a otro, Santiago es diferente, y si quiero ir de un extremo a otro, Santiago se hace totalmente distinto, por ejemplo, en temas de tiempo. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando yo estaba en Valparaíso, mis papás son de Quilpué, a lo más me demoraba 1 hora. Acá de repente uno, de una parte de Santiago, 1 hora y todavía no atraviesa ni siquiera el centro. Por el taco, por la hora, son esquemas diferentes. ¿Ya? Como también puedo ocurrir que vivir en Santiago no quiere decir que sea la comuna de Santiago. ¿Ya? Yo hice un pequeño, mínimo, ínfimo ETL para la acreditación anterior, teníamos ya como 500 alumnos, y haciendo la estadística me decían que como el 40% vivía en Santiago. Y ahí el feeling era que no podía ser, entonces digo ínfimo porque fui a la dirección de estudio y empecé a ver las direcciones que están en la carpeta y me senté con la persona. Empezamos a hacer los cambios y finalmente había un 20% de los estudiantes que decía que vivía en Santiago pero no colocaba la comuna correcta, que es la que aparecía en el papel. Así que finalmente lo que teníamos, que el 20% era de Santiago y no el 40%. Y a mano, por eso es ínfimo que lo pudimos hacer a mano, en nuestra práctica en este momento habría que haberlo hecho automatizado. Ese tipo de semántica de repente es medio complicado porque, como yo igualo, y lo otro que también puede suceder es el hecho de las palabras. ¿Ya? Por ejemplo, Santiago, STGO, por ahí algunos chistosos puede colocar en Santiago, ¿verdad? Y ahí estamos hablando todos de lo mismo, pero lo escribimos de manera diferente. Usted ha visto, por ejemplo, yo no he ido al paraíso con B larga. Yo no sé de qué carrete. Con B larga. Y si, no sé, a lo mejor fue en Wikipedia, no sé, pero estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Cuando uno habla, por ejemplo, de minería de datos, las similitudes pueden ser importantes, pero también hay que tener cuidado qué similitudes, porque de repente que lo que pasa con el análisis de texto, yo en ese momento atrás que las palabras conjugadas generalmente lo que se hace es igualarlas al infinitivo para tener una forma única de poder procesarlas. Y en eso significa que hay que hacer modificaciones a las palabras para poder dejarlas iguales. Pero de repente uno puede cometer un error. Por ejemplo, San Fernando con San Bernardo.
me equivoqué y a lo mejor los San Fernando, los Can de San Bernardo, cuando a la larga son dos comunas diferentes. Y podría haber hecho la corrección al revés, por ejemplo, y en la práctica no debería haberlo hecho. Entonces, dos cosas que se parecen, por ejemplo, a lo mejor Valparaíso con B larga o B corta, se parecen, pero una está mal y hay que corregirla para dejarla igual a la otra. Conjugaciones, tienen una raíz común, yo la modifico, no sé, pero puedo llegar al infinitivo. Pero hay palabras que no las puedo modificar porque si no daño el dato, por lo tanto daño el pronóstico. Acá es lo mismo, tengo que asegurarme que si una persona está trabajando en esta parte del modelo, la que pueda estar trabajando en otra parte utilice las mismas propiedades, los mismos nombres, pues si no, no voy a poder llegar a las relaciones. Y si los nombres son diferentes, tengo que soportar una mínima diferencia para no equivocarme y transformar San Fernando, San Bernardo, por ejemplo, y dejarlo como una sola cosa igual. Una propuesta. En la cosa les preguntaba si aquí teníamos, en el anterior, si teníamos 2, 3 tablas. Acá se dice que esto que está acá, o esto, podrían ser 4 tablas. Porque tenemos películas, un tipo de objeto, los actores, otro tipo de objeto, el rol y la dirección. Entonces ahí tendríamos la película, el director, las personas y los actores. Eso sería más o menos como uno lo tendría en una base de datos relacional. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si estoy trabajando particularmente en esta base de datos? Que diría que es como la representativa del grafo. Para llevar esto no es muy SQL, pero tengo que crear un movie que se llama Matrix, título, el año, una palabra representativa. Esta película yo no la vi, pero me imagino que esa es una representativa, no sé. John Wick, del año 2014. Tengo que crear la persona Keanu Reeves, año, lo mismo Andy Wachowski, y después tengo que crear las relaciones. En este caso está diciendo, esa sea una relación, esa es la relación. Y además tengo que colocar el rol que tuvo y la relación entre quienes son. Con Matrix, con John Wick. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con SQL. Eso ya se hace más complicado. Pero, como han ido existiendo las conclusiones anteriores, esta es la que más se parece a una red social. Es la que más debe surgir de forma natural. Ahora, si yo quiero contar, por ejemplo, todas las personas que calzan con Keanu Reeves, tendría que preguntar de esta manera. Hacer un match, un calce, entre aquellos objetos de tipo persona con ese nombre, y el sistema me va a entregar entonces el objeto que está planteado allá arriba. No es muy natural que digamos, pero lo más probable es que en algún momento se evolucione a un tipo de SQL. Pero no sé qué tal el SQL también, porque aquí no estamos hablando de procesamiento de filas, de columnas, aquí estamos hablando de grafos. Lo interesante es que si uno se pone a ver todo este trabajo, toda esta teoría de grafos que uno vio alguna vez, y dice, ¿para qué la veo? ¿Para qué la vi? Aquí hay recorridos transversales, se busca la mínima distancia, por ejemplo, entre dos nodos, y esta mínima distancia uno también podría entrar a encontrar relaciones interesantes. Es una alternativa importante. El otro caso de la tesis que le mencionaba era que estamos viendo cómo desarrollar árboles genealógicos. Ya se ha estado el tema de la genealogía, claro, yo puedo decir que este es el papá, y este es el papá del papá y todo lo demás, pero yo creo que a todos nos ha pasado, tenemos evidencia de que, por ejemplo, los papás tienen un apellido diferente al abuelo, a veces la Z, con la S, en algunos casos los apellidos cambiados. Si uno entra a investigación un poquito más antigua, se da cuenta que de repente la persona, si no, se llamaba María Mercedes Martí Lara, en un bautizo aparece como María Martí, en otro aparece Mercedes Martí, en otro María Martí Lara, y en otro aparece con el apellido, lo que ocurría antes con el caso de nosotros, las abuelas, los bisabuelos, que las mujeres tomaban el apellido del marido. Mi abuela toda la vida, mi abuela materna, toda la vida formaba María de Lara. Y todos le decían, pero si tú no eres mi abuelo, tú te casaste con mi abuelo, pero no eres mi abuelo, ya te se firmaba de esa manera. O si no, el cura. Entonces cuando uno quiere ir hacia atrás se da cuenta de que hay relaciones que si no tengo el contexto semántico de lo que estaba ocurriendo, la persona que firmaba con la mujer, que firmaba con el apellido del marido, se podía confundir como que tiene otro papá. En el fondo del caso mi abuela era hija de su suegro, si estaba firmando con el apellido de mi abuelo, ¿se fijan? Entonces, ¿qué tanto me puede servir para automatizar un proceso que es más o menos lento, a sabiendas de estos errores que yo tengo que o corregirlo o asumirlo con cierta variación? Porque puede tener el apellido del marido, pero no el apellido del lechero, por ejemplo. ¿Okay? Entonces,
Entonces esos son los detalles que uno podría encontrar y un poco ir viendo qué tan rápido se puede hacer, porque en el fondo el trabajo es hacerlo lento, escribirlo, razonarlo, pero se puede automatizar, pero uno puede discernir más fácilmente estos errores que en la base de datos. Entonces es un poco el tema, pero ayuda. Aquí estamos, de hecho, un árbol genealógico finalmente es un grafo. Años atrás ya no se nota mucho, pero muchas veces ocurría que fallecía, por ejemplo, la señora y el tío se casaba con la cuñada. Eso ocurría bastante. ¿Ya? Bueno, cosas de ese tipo. Yo coloqué esto, se dice que es fácil de consultar. Yo lo coloqué, no sé si en Corsiabo podría haberlo colocado. Porque esto no lo encuentro. ¿Ah? Con hartas comillas. Sí. Esto no lo encuentro. A lo mejor uno con un poquito de costumbre. Lo que hace es que no rompe el esquema. Es cuando uno aprende un nuevo lenguaje que de a dónde salió. Bueno, no sé a quién se le ocurrió esto, pero son interesantes. Es una muy buena forma de trabajar, de aprender algo que hace rato. Ah, y el lenguaje es Cypher, se me había olvidado. Ya que está la base de datos y ese es el lenguaje. El problema es que tiene un débil escalamiento o escalabilidad horizontal, porque ¿cómo yo divido? Perdón, lo estoy mareando. Eso. ¿Cómo divido esto entre distintos servidores? No sé, si fuera un árbol genealógico, a lo mejor coloco los datos del papá en un disco y los de la mamá en otro disco, pero al momento que el cuñado se casa con la cuñada, como que se me desarmó el esquema, ¿verdad? O podría colocar los datos de Santiago en un lugar y los datos de regiones en otro, pero El que viaja. el que viaje me rompió todo el esquema, ¿te fijas? Entonces es como difícil hacer un particionamiento en estos casos. O sea, con los nodos más recurrentes puede ser un... Sí, no, de todas maneras, lo que pasa es que empieza el tema de la redundancia y en la redundancia podrías a lo mejor terminando con dos papás en vez de uno solo, que tendría que empezar a eliminar redundancias, cosas de ese tipo. Estoy de acuerdo, habría que hacer redundancia, pero también habría que eliminar al momento de hacer la consulta. Esta es la base de datos típica, yo creo que más que las otras. Esta es la más lejos, la más representativa utilizada en base a todo de este caso. Ahora, ¿por qué todo esto? A ver, la idea de almacenar los datos finalmente es porque uno quiere apuntar a su tema analítico, y es un poco lo que quiero desarrollar mañana en la clase. Esta figura la encontré en Rapid Miner hace ya un par de años. Para mí ha sido súper representativa. De hecho, creé un curso en una universidad amiga con nuestro que está acá, así que es una buena idea. Nosotros vamos a hacer algo de inteligencia de negocio mañana, particularmente en la App Report, que serían datos estructurados, finalmente estructurados, por eso está como sobre una base de datos relacional, y si no lo es, archivo de texto con una estructura fija o una planilla Excel. De hecho, la idea de tomar una planilla Excel y empezar a hacer cálculos, análisis, ¿ya? Sin embargo, o sobre base de datos relacionales, pero con el tiempo han aparecido grafos, series de tiempo, datos de clima, presión, tema de los sensores, las temperaturas, o datos no estructurados, videos, imágenes, cámaras, etc. Y eso ha llevado a utilizar ambientes no SQL, almacenamiento de texto no tradicional, Hadoop, y da pie a lo que se denomina una analítica avanzada, donde lo que yo necesito hacer es modelamiento predictivo, analítico descriptivo. Finalmente es minería de datos, machine learning, optimización y simulación, que esto no es nada nuevo. Optimización, todos tuvieron una investigación de operaciones. ¿Ya? Y todo el tema del método Tableau, método de algoritmo de transporte, vendedor viajero, es como la base de la optimización, pero uno después puede jugar con metaheurística y combinatoria, etc. Y el tema de simulación, que ahí se hace más complicado porque la optimización es como bien determinista. Uno le da los datos, aplica operaciones, fija con y se acabó. Pero la simulación juega con probabilidades. ¿Qué probabilidad? Es como medio horrible. Teoría de bola. ¿Se acuerdan de haberlo visto? La probabilidad de Poisson, los clientes van llegando a la tasa Poisson y la tensión se distribuye como una exponencial. Eso mismo lo aplico en un programa, puede ser en R, por ejemplo, Arena u otro software, y simulo escenarios de cosas que podrían ocurrir como podrían no ocurrir, asumiendo que llegan ráfagas de clientes o de repente clientes más lentos, y empiezo a analizar típico, largo de la cola, el espacio físico, cuánto gano, cuánto pierdo, empiezo a jugar con prioridades, personas que van llegando en un orden pero que tienen prioridad, como ocurre en el banco. Por ejemplo, si hay una persona embarazada, una persona de tercera edad, la atienden al tiro, ¿ok? Ese tipo de situaciones. O bien, análisis de texto,
o bien análisis multimedia. Y aquí se hace bastante interesante porque en el fondo tiene que ver con encontrar imágenes. Es como, por ejemplo, yo quisiera saber, oye, algo muy puntual. ¿Te acuerdas de esa película en que la persona se tiraba del tren y lo comía una culebra? No sé. Eso no lo puedo buscar en una base de datos relacional. Ahora, ¿qué es lo que significa que lo coma una culebra? A lo mejor uno de repente no quiere ver la culebra, sino, o sea, no es que uno vaya dentro del proceso de digestión, sino que a lo mejor aparece la culebra hinchada y un cuadro antes aparece la culebra flaca. Entonces uno asume que la persona que saltó del tren fue devorada por esa culebra. Pero eso lo tengo que adivinar viendo los tamaños y las dimensiones. ¿Y cómo lo hago? O si no, lo que ocurre con el tema de astronomía. Y hay patrones, se analizan las imágenes y se van descubriendo nebulosas, nuevas estrellas, nuevos planetas. Hay una cosa de patrones que se pueden ir repitiendo en diferentes capas, espacios, tamaños. ¿Qué significa que dos canciones se parezcan? Uno puede diferenciar entre el pop y el rock, dicen. Entre el reggae y el rock, dicen. Pero dos canciones de rock, ¿cómo yo puedo decir que se parecen o no se parecen? ¿Por el riff? A que no le gusta un estilo de música, muestra todo igual. Por ejemplo, a mí no me gusta el reggae, yo encuentro que todo el reggaetón, yo encuentro que todo el reggaetón es igual. ¿Ya? ¿No les ha pasado que si uno, por ejemplo, típico de la pareja, no le gusta la música de uno y dice, toda la música es igual? Y viceversa. Acá un poco de poder encontrar la diferencia, que a lo mejor hay por ritmo, por espacio, por tonalidad, hay que se puede entrar a determinar, así como yo puedo decir, de ahí en adelante un poquito y voy a ya redondeando, creo. No me queda nada, ya, un minuto. Por ejemplo, yo puedo tratar de dividir los datos para ir viendo que todo lo que entra, cómo puedo generar grupos. Por ejemplo, grupos de clientes. ¿Qué clientes? Todos estos clientes compran, por ejemplo, el fin de semana, una vez al mes, la canasta familiar. Estos clientes van todos los días y compran goteras. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son en perfil? ¿Y cómo ataco a ese grupo? ¿Lo promociono, lo marketeo? ¿Y cómo lo hago con esto? O puedo ir con esta persona que ve canastas y lo que necesita es saber qué productos se compran en conjunto frecuentemente, cosa que de repente uno puede decir, si esta persona compra pan y mantequilla, y hay una persona que compra pan y jamón, como los dos tienen pan, entonces la que tiene jamón a lo mejor también le gusta la mantequilla, y viceversa. Entonces tengo que tratar de potenciar a partir de lo que sé, qué más podría seguir comprando. O a lo mejor sé que esa persona de mantequilla y pan no va a comprar jamón, pero le puedo incentivar que coma más pan. Estamos en la época de bajar el azúcar, las calorías, pero a lo mejor más pan porque a mí me conviene para el negocio. O la distribución de los productos entre los supermercados. La distribución del supermercado, ¿en qué momento lo puedo hacer también? Por ejemplo, tema de clasificación, regresión lineal, serie de tiempo y particularmente, y con esto termino, el tema del texto. Por ejemplo, uno podría tomar varios textos, tomar varios textos y decir, miren, ¿en qué se resume? Por ejemplo, estas son las palabras más importantes, las más frecuentes de los textos, y a su vez, cada vez que aparece, por ejemplo, la palabra postdoctoral, también aparece investigación, aparece mining, y aparece, por ejemplo, análisis. Pero postdoctoral no está relacionado con código. Por lo tanto, cada vez que encuentro un libro de esto, probablemente también está dentro de esos contextos. El análisis de texto me dice que yo puedo tener frecuencia. Estas son las palabras que más se aparecen repetidas, estas son las que aparecen menos. Las puedo agrupar, aquí vamos a hablar de un dendrograma. Estas son las palabras que tienden a estar más relacionadas entre sí y no se relacionan tanto con las palabras que están en la otra parte. Y también, una vez que uno hace todo este análisis, uno también puede generar nubes donde esto representa un resumen gráfico de lo que está acá. Eso tampoco lo puedo hacer en una base de datos relacional, necesito elementos distintos, a lo mejor una base de datos documental, a lo mejor.